En esta ocasión voy a compartir un tema titulado En la infructuosa búsqueda de lo que ya tenemos. En estos últimos días ha estado sucediendo diferentes marchas, protestas, no solo en Colombia, sino Chile, Uruguay, en Perú, ese tipo de manifestaciones en contra de los gobiernos para derrocar presidentes, etcétera. Y veo que pues, en Colombia pues está queriendo levantarse un movimiento igual, ya con varios días de protesta. Y pues como creyentes, pues lo ideal es entender cuál sea nuestra posición frente a esa situación como cristianos. Precisamente ¿por qué? Porque he estado observando algunos creyentes de diferentes iglesias, denominaciones, incluso pastores, que por alguna u otra razón se están involucrando en ese tipo de marchas, ese tipo de protestas, en búsqueda de algunas cosas, se supone, van a regular la sociedad, ¿no? Pues me sorprende pensar, como creyentes estemos buscando algo que ya tenemos, de ahí el título, la infructuosa búsqueda de lo que ya tenemos. Y quisiera enumerar algunas de las cosas que creo que busca un gobernante justo, una paz permanente, una economía estable, una salud atendida, una educación adecuada, una pensión segura, un gobierno incluyente. La pregunta es, ¿por qué buscamos esto? Hablo de nosotros los creyentes, cristianos, evangélicos, nacidos de nuevo, si ya tenemos eso. ¿Cómo sabemos que ya tenemos eso? Entonces vamos a enumerar estas cosas y vamos a observar a la Escritura para corroborar que como creyentes ya poseemos todas estas cosas y que por tanto salir a buscarlas en un mundo corrompido por el pecado, un mundo gobernado por las tinieblas, pues realmente es una búsqueda infructuosa y de alguna manera creo yo también ofensiva hacia Dios. Miremos primero, los creyentes ya tenemos a un gobernante justo. Decimos que Jesús es nuestro Señor, y cuando decimos que Jesús es el Señor, estamos diciendo que Él es el Señor de nuestra vida, Él es nuestro Rey, Él es nuestro gobernante. Apocalipsis 17:14 dice que pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él, habla de la iglesia, son llamados elegidos y fieles. Así que realmente nuestra fidelidad es hacia Cristo. Si hablamos de ese elegidos, nos hace pensar en algo, y es los partidos políticos. Generalmente la gente elige el tipo de candidato, y entonces decimos, no, pues democrático, por ejemplo, y entonces en el democrático pues la gente decide quién va a ser su presidente o su alcalde o su gobernador de turno. Y cuando nosotros miramos a la Biblia, nosotros como creyentes no elegimos, Dios nos eligió a nosotros. No es que nosotros elegimos quién nos gobierna, nosotros aceptamos que Cristo es el que gobierna nuestra vida. Él nos escogió a nosotros y espera de nosotros que seamos fieles, según este texto. Ahora, encontramos algunos aspectos importantes en este versículo, y es que todo gobierno de este mundo está siempre en oposición a Cristo. Entonces, tratamos de ir a buscar en un mundo corrupto, que ya está destinado a irse en contra de Cristo. Según el Salmo 2 dice que los gobernantes, los pueblos, se unen y piensan cosas vanas contra Jehová y contra su ungido. Y realmente vemos que todo está preparándose para el anticristo. Así que como creyentes, ¿qué hacemos yendo a pretender que vamos a cambiar las cosas, cuando realmente lo que tenemos que cambiar es nuestra mentalidad y entender que Cristo es el Rey de nuestra vida y que Él gobierna sobre todo el destino humano? También que el Señor utiliza a quien quiere para juzgar el pecado de los hombres. Y esto es importante porque cuando hablamos de que Cristo es un gobernante justo, Él gobierna en justicia, y la Biblia dice que Él quita y pone reyes, pero los quita y los pone para algo, con un propósito. Proverbios 16:4 nos dice algo importante, que todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Quiere decir que países que tienen malos gobernantes necesitan malos gobernantes, porque Dios a través de esos malos gobernantes está pretendiendo es que el ser humano se vuelva hacia Él. Realmente es un grito de Dios queriendo salvar al hombre de su humanidad, porque realmente aquí en la tierra vivimos 30, 40, 50, 80 años, pero Dios quiere llevarnos a una eternidad con Él, y eso es mucho más.
que lo que este mundo ofrece. Así que la gente se apega a este mundo y entonces salimos a marchar, a renegar o a revolucionarnos contra el gobierno, y realmente lo que tenemos que mirar es que el problema nuestro es nuestro pecado. Y Cristo quiere venir a salvarnos de ese problema, y de alguna manera por eso Él usa estos gobernantes al impío para el día malo. Y entonces si hay un día malo, Dios también está planeando ese día para que el ser humano lo mire a Él, para que el ser humano se dé cuenta la vanidad de este mundo. Simplemente ahí hay un gobierno teocrático. Dios gobierna sobre el hombre, punto. Siempre que el hombre busque al ser humano como su gobernante, pues va a tener inconvenientes. ¿Cómo gobierna pues este gobernante justo? Hablando de Cristo, que es el gobernante de la iglesia realmente. Mateo 20, 25 al 28 nos dice que Jesús llama a sus discípulos y les dice: miren, los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre nosotros, los creyentes, no será así, sino que el que quiera hacerse grande, pues va a terminar siendo un esclavo o un servidor. El que quiera ser también el primero, pues terminará siendo también o un esclavo o un servidor. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Realmente el objetivo de Dios tiene que ver con la eternidad. Ya tenemos, aparte de un gobernante justo, que es lo que la gente está saliendo a marchar y a pedir, un nuevo gobernante, los creyentes también ya tenemos una paz permanente. Juan 14, 27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy, y no se las doy como el mundo las da. Por eso dice: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Si Cristo nos dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, es que mi paz os dejo y mi paz os doy. Ya tenemos esa paz, y no es una paz como la que el mundo da. Realmente cuando vemos la paz que el mundo da, es simplemente momentánea. Vemos aquellas naciones que adoptaron por el comunismo para que el gobierno les diera la comida, les diera el techo, les diera carro, les diera beca, les diera salud, y el gobierno les dio todo eso hasta donde la plata alcanzó, hasta donde el pueblo se dio cuenta que necesitaban hacer algo más que esperar a que los mantuviera. Así que nosotros como creyentes pues no somos mantenidos de un gobierno. Nosotros tenemos una paz que va más allá de tener todas nuestras necesidades cubiertas. Tenemos una paz para con Dios, que es mucho más importante que estar en paz con un gobernante solo por adorarle o alabarle o decirle que sí a todo lo que él proponga. No. Nosotros estamos aquí para agradar a Dios como creyentes primero, y no para idolatrar a un hombre, un gobernante cualquiera, sea su forma política. Igual, si nosotros pensamos en esto, es qué tipo de paz es la que Cristo nos dio. Pues lo hemos leído en Filipenses 4, 4 al 7, que nos regocijemos en el Señor y que nuestra gentileza sea conocida a todos los hombres, porque el Señor está cerca, y que por nada estemos afanados, sino que Él conozca nuestras peticiones delante de Él en toda oración y ruego y con acción de gracias, y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, pues va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz pues no es nada comparable con la que el mundo ofrece. Si tenemos esa paz, pues tampoco estaremos ni ansiosos ni temerosos, y demostramos los creyentes que tenemos paz verdadera, y no que estamos buscando una paz que el mundo ofrece a través de diálogos y firmas y todo este tipo de cosas, sino que nuestra paz se demuestra por medio de nuestra gentileza al prójimo. Quiere decir, aún a nuestros enemigos los bendecimos, aún a nuestros enemigos extendemos el pan, aún a nuestros enemigos extendemos la mano para saludarles, para abrazarles, para orar por ellos, para pedir misericordia de Dios sobre sus vidas, y no por el contrario poniéndonos en algún bando. Nosotros los creyentes no estamos en ningún bando, ni en el bando de los que dicen ser buenos, ni en el bando de los que dicen ser malos. Estamos en el bando de los que hacemos la voluntad de Dios por encima de todas las cosas, y parte de esa voluntad es que bendigamos a nuestros gobernantes, que oremos por ellos, que obedezcamos las leyes que están siendo puestas por el gobierno mismo también, siempre y cuando pues no contradigan la palabra de Dios. La verdadera paz de Dios para nosotros los creyentes nos protege de pecar, porque el real problema del ser humano no es falta de comida, no es falta de techo, porque hay gente que
tiene todo eso, pero viven mal. Y hay gente que no tiene nada de eso y también viven mal. Así que el problema no es si el gobierno les da de comer o no, si tienen buena atención social o de salud. No, ese no es el problema. El verdadero problema del ser humano es su pecaminosidad. Y Cristo vino a solucionar ese problema. Así que la paz que Dios nos da a nosotros como creyentes nos ayuda con ese asunto, porque finalmente, ¿de qué nos sirve morir a los 80, 100 años mantenidos por un gobierno e ir al infierno a que el diablo nos cobre todo lo que nos dio? Así que como creyentes debemos tener nuestra mirada definitivamente puesta en Cristo. ¿Qué otra cosa tenemos nosotros los creyentes y no debemos estarla buscando en el mundo a través de protestas sociales? Ya tenemos una economía estable. A veces el creyente dice, no, pero me falta, miren, mi alacena no hay, o miren, no he podido hacer mercado, o todavía no he pagado mi arriendo, mis servicios. Pero Deuteronomio 8:3 nos dice algo importante. Dice, y te afligió, está hablando de Dios, Dios los afligió y les hizo tener hambre y les sustentó con maná. Ahora, lo primero que debemos aclarar es que Dios aflige y Dios hace tener hambre también. Así que el hambre que se vive no necesariamente ni viene del diablo ni viene del gobierno. A veces Dios, a través de este tipo de situaciones, trata con el ser humano, con su orgullo, trata con el ser humano, con su pereza, trata con el ser humano, con su negligencia, trata con el ser humano, con su pecaminosidad, porque hay gente que le dan y derrocha. Tenemos el caso de muchas de estas personas mantenidas por el gobierno en alguna otra razón, botando bolsadas de comida, porque tienen tanta comida regalada que no saben qué hacer, prefieren botarla y que compartirla con sus semejantes. Y nos damos cuenta que hay desagradecimiento, no valoran lo que se les da, lo que otros con su plata y a través de sus impuestos aportan para sus vidas. Así que Dios dice, les hizo tener hambre, les afligió, pero también les sustentó, quiere decir, les dio lo que necesitaban en su momento, y dice, los sustentó con maná, comida que no conocían ni ellos ni sus padres habían conocido, para hacerles saber, y aquí hay una clave, hacerles saber que no solo de pan vivirá el hombre. Esto es una palabra para los creyentes. Nosotros como creyentes no vivimos de lo que tenemos en la alacena. Los creyentes tenemos que vivir por encima de ese estándar humano. Nosotros tenemos que aprender a depender plenamente de Dios nuestro creador, porque recordemos que antes de Dios hacer al hombre ya había hecho los cielos, la tierra, los campos, los árboles, los frutos, los animales, el agua, todo. Así que Dios primero puso el sustento y luego puso al hombre. Pero hoy nosotros creemos que Dios no va a cuidar de nosotros, y entonces salimos a marchar, salimos a pelear, salimos a reclamar del gobierno ayudas humanitarias, y realmente hemos dejado más bien de meternos al lugar secreto a orar y a pedir y a clamar y a confiar en Dios, y recitamos textos como este en el Nuevo Testamento. Es que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero cuando no hay pan, no venimos a la palabra de Dios. Cuando no hay pan, no venimos a la presencia de Dios, a buscar en Dios nuestro pan, a buscar en Dios nuestro sustento. El salmista llegó a decir un día, ¿alzaré yo mis ojos a los montes? ¿Mi socorro vendrá de los montes? No. Mi socorro viene de Jehová. A veces los creyentes estamos mirando demasiado a los montes, a esa gente que tiene plata, a los gobiernos que manejan la economía, al político de turno, al amigo que tiene dinero y pudiera prestarnos, etcétera, y no estamos mirando que arriba de los montes está el creador de los montes, Dios, que es mayor que los montes, que es mayor que cualquier rico de este planeta. Así que nuestra dependencia tiene que ser absolutamente de Dios. Así que finalmente nos damos cuenta que Dios es el que sustenta todo con la palabra de su poder. Dios usa entonces, lo entendemos en el texto, la escasez, la aflicción, para perfeccionarnos, para atraernos hacia Él, para llamar nuestra atención, para que el hombre se dé cuenta que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Por eso, 1 de Pedro 5, 6 al 11, nos dice que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios. Es lo que Dios quiere, que nos humillemos ante Él, para que Él nos exalte cuando fuera el tiempo, para que lleguen días en que la gente diga, wow, cómo has prosperado, cómo has sido bendecido, y que echemos toda
nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Quiere decir que no salimos a exponer nuestra ansiedad ante el gobierno, ante la sociedad, echando cacerolazo. No. Sino que entendemos que Dios es el que cuida de nosotros, los creyentes. Por eso es una falta de fe, una ofensa contra Dios, participar de este tipo de actividades de paro, de reclamo, de revolución como creyentes. Creo que es una grave falta contra lo que entendemos de la palabra de Dios en nuestra vida, porque Cristo no se levantó con pancartas en mano ni cacerola en mano y con sus discípulos a ir a reclamar nada, porque Él simplemente dependía de su Padre, igual que nos enseñó a nosotros que dependiéramos del Padre en todo. Por eso dice la Escritura que seamos sobrios y velemos, porque pues nuestro adversario el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar, al cual debemos resistir firmes en la fe. Quiere decir, no lo resistimos orando y reprendiendo, lo resistimos creyendo lo que Dios dice, firmes en la fe, sabiendo, quiere decir, entendiendo lo que estamos entendiendo, que los mismos padecimientos, eso que estamos viviendo, se está cumpliendo, y esa palabra cumplir es importante porque quiere decir que lo que está pasando es que lo que Dios ha dicho se está cumpliendo. Quiere decir, Dios nos ha advertido, Dios nos ha dicho, y simplemente está pasando lo que ya Dios dijo que iba a pasar, y se está cumpliendo, dice, en vuestros hermanos en todo el mundo. Quiere decir, no está pasando solo acá, está pasando en todo lugar de este planeta, porque simplemente, lo leíamos hace un rato, Cristo ya está cerca. Por eso dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayamos padecido un poco de tiempo. Entonces el asunto no es salir a pelear, no es ir a padecer actuando como malhechores, sino que padezcamos en el sentido de que entendamos que eso nos tiene que suceder, pero que en medio de eso tenemos un Dios que nos cuida, tenemos un Dios que nos sustenta. Entonces dice que Él, ¿qué va a hacer? Nos perfeccionará, nos afirmará, nos fortalecerá y nos establecerá. Entonces nosotros estamos huyendo de la prueba y entonces nos hacemos débiles. Pero cuando enfrentamos la prueba, cuando enfrentamos lo que está sucediendo y lo enfrentamos en una actitud de fe, pues vamos a ser fortalecidos, perfeccionados, afirmados, etc. Por eso la gloria le pertenece a Él. ¿Por qué la economía del creyente entonces es estable? Básicamente, dice Ageo 2.8, porque de Dios es la plata y de Él es el oro. Y si nosotros somos hijos de Él, pues obviamente Él va a cuidar de nosotros con los recursos que son suyos. Mateo 6.25 al 34 también nos dice que por eso no debemos estar afanados ni por nuestra vida, ni lo que comemos, ni lo que vestimos, porque Dios cuida incluso de las aves del cielo que ni siembran ni recogen en graneros, las alimenta, porque nosotros somos mucho más valiosos que ellos. Hoy se está saliendo también a reclamar por la ecología, como si Dios no cuidara de los animales. Realmente Dios es sabio y todo lo que Él creó le pertenece a Él. De hecho, al final de los tiempos, ni animales ni seres humanos van a quedar en esta tierra realmente. Solo las almas de los creyentes van a ir hacia Dios. El resto simplemente va a sufrir un colapso total. Por eso dice que nosotros los creyentes no debemos estar afanados. Sencillo, porque no podemos añadir a nuestra estatura un codo. Y Cristo pues le reclama en este mismo texto a los discípulos que no sean hombres de poca fe. Y creo que ese es el punto en que encuentro que muchos creyentes están participando de este tipo de manifestaciones, de marchas, de paro, porque no tienen fe, o tienen poca fe. Quiere decir, no están sustentados en la palabra de Dios, sino que se están moviendo por sus emociones. Y se dejan mover también por los pensamientos socialistas, comunistas, progresistas, etcétera, etcétera, todos encaminados a darle paso al anticristo realmente, si ya lo vemos desde un punto de vista escatológico. Dice el mismo texto de Mateo 6 y el último versículo, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta a cada día su propio mal, versículo 34. Quiere decir, ponemos metas en nuestra vida, lo acostumbramos a hacer como creyentes, pero no sabemos si mañana amanecemos vivos o no.
en ese sentido sí vamos a dar cuenta de lo que hicimos hoy, y cómo lo hicimos, y con qué intención lo hicimos, y con qué conocimiento lo hicimos. Así que por eso estoy compartiendo yo este tema, precisamente para que como creyentes nos concienticemos y nos responsabilicemos delante de Dios de que nuestra vida está por encima del estándar de este mundo corrompido, de este mundo viciado por el pecado, viciado por los deseos de los ojos de la carne, por la vanagloria de la vida. Como creyentes entonces ya tenemos también una salud atendida, y qué interesante pensarlo, porque pues se marcha y no, que mire, que arreglen las EPS y los seguros médicos, y que le bajen a los bonos, y que cambien los médicos, y que cambie el sistema. Y vengo a mirar las escrituras, nos dice en Éxodo 15:26, si oyereis atentamente a la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos. Mire esta promesa de Dios: ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. ¿Quién es el sanador del creyente? Dios. Dios promete ser nuestro sanador. De hecho, está comprobado que las personas más sanas del planeta son los creyentes. No consumen vicios, ni alcohol, ni trago. Generalmente son los que mejor comen. Cuando el creyente ayuna, pues también eso ayuda a limpiar su organismo, así que su sistema digestivo mucho mejor preparado para recibir el alimento que la gente que come y come y come. Nos hace pensar eso, que el creyente tiene más paz, tiene menos estrés, y eso nos dice algo importante, que Dios es nuestro sanador. Así que, ¿cuál afán de ir a pelear por las EPS de quién? Ahora, digamos que en ese punto no solo pensamos en nosotros, la gente en el mundo, la gente afuera de nuestras congregaciones que está enferma, ¿qué pasa con ellas? ¿Qué hacemos con ellas? Pues Mateo 10:7-10 nos dice que nosotros los creyentes vayamos y les prediquemos y les digamos que el reino de los cielos se ha acercado. Hablamos mucho del reino, pero cuando se nos pide a nosotros que vayamos y ejercitemos las verdades del reino, una de esas verdades que debemos ejercitar es sanar enfermos. Mateo 10:8 estamos leyendo, dice que limpiemos leprosos, resucitemos muertos, echemos fuera de demonios. Es más, que lo hagamos gratis. Dice, de gracia recibieron ustedes, de gracia den. Qué importante. Allá estamos pensando, no, mire, que es que hay que pagar el bono del médico para que me atiendan mejor, un bono más costoso, pasajes, que ir, que venir, que esperar, que cientos de exámenes para antes de que me operen o me atiendan. Y realmente nosotros los creyentes tenemos en nuestra mano la solución. ¿Qué debemos hacer? Extender nuestra mano y orar por los enfermos, pero incluimos en esa oración la predicación del evangelio, decirle a la gente, mire, el reino de Dios está cerca, Dios está cerca al ser humano, Dios quiere manifestarse en la vida de los seres humanos con sanidades, con señales, con prodigios, con milagros. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? Yendo a marchar y a pelear para que los gobiernos den más dinero para más EPS, para más oficinas, para más consultorios, para más médicos, para más exámenes, para más máquinas. No estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado. ¿Quién es nuestro sanador? Dios es nuestro sanador. ¿Quiénes son los sanadores de este mundo? Los creyentes. Tenemos la sanidad de Dios para darla a otros. No solo a los que están afuera, los que no conocen de Cristo, debemos ir y predicarles y orar por ellos, sino también entre nosotros como creyentes. Porque Santiago 5:13-16, y lo hemos leído y lo hemos estudiado, pero parece que se nos hubiera olvidado que si alguno está enfermo, pues haga oración, si alguno está alegre, pues haga alabanza, pero si alguno está enfermo, pues simplemente llamemos a los ancianos de la iglesia, y los ancianos, ¿qué van a hacer? Van a orar por el enfermo y el Señor lo va a levantar, y no solo lo va a levantar, hay algo más. Si hubiera cometido pecado, Dios lo va a perdonar y lo va a limpiar. Y agrega ahí el otro tipo de sanidad que tiene que ver con el ponerse de acuerdo. Dice, oremos unos por otros para que seamos sanados. Quiere decir que aun si hay enfermedades del alma, enfermedades del corazón, enfermedades por causa del pecado, de la maldad, pues con más veras va a haber sanidad siempre y cuando obedezcamos a lo que la palabra de Dios dice. Así que queremos reclamar una salud médica maravillosa, ya la tenemos. ¿Qué más tenemos nosotros como creyentes? Ya tenemos una educación adecuada. Creo que
de las personas que más he visto en las marchas, en las manifestaciones, generalmente son muchachos de 15 a 20, 25 años, no más. Muchachos de universidad, a los que sus papás a duras penas consiguen para darles para el transporte, para un almuerzo, para ir a cumplir sus deberes, y que en vez de estar estudiando están saliendo a marchar, a lanzar papas bombas, a manifestarse de maneras abruptas, rompiendo, dañando vitrinas, comercio, el medio de transporte, obstruyendo las vías por donde la gente transita para ir a trabajar, etcétera. Y me hace pensar, bueno, ¿y por qué nosotros los creyentes pensamos que esos muchachos son más inteligentes si la Biblia nos dice algo importante? 1 Corintios 2, 14 al 16 dice: pero el hombre natural, quiere decir el que no es creyente, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se deben discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual habla del creyente maduro, juzga todas las cosas, pero él no juzga de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? A ver, ¿qué persona es la más inteligente que ha pisado el planeta? Todo el mundo piensa en Salomón. No. Eso es incorrecto. La persona más inteligente que ha pisado este planeta se llama Cristo Jesús, el Señor, el sabio de sabios. Ahora, ¿quién le instruirá? O sea, ¿quién se va a sentar a enseñarle a él? Nadie, ¿cierto? Nadie se sentaría a decirle: Cristo, ven y te enseño. Definitivamente no hay profesor universitario con 5 y 20 títulos que pudiera enseñarle nada a Cristo. Pero la Biblia dice: más nosotros, los creyentes, personas nacidas de nuevo, tenemos la mente de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que reclamamos realmente como creyentes? Estamos los creyentes comportándonos igual que los necios y yendo a reclamar por una mejor educación cuando nosotros somos las personas más educadas del planeta. ¿Cómo es la sabiduría de este mundo? ¿Qué va a hacer Dios con la sabiduría de este mundo? 1 Corintios 1, 19 al 31 dice pues que está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios. Quiere decir, Dios un día va a hacer como quien toma una hoja de papel que ya no le sirve y la va a arrugar toda la sabiduría de los sabios, y dice: y desecharé, quiere decir, la va a botar a la basura, y el entendimiento de los entendidos, quiere decir, todo ese conocimiento no va a servir absolutamente nada en el infierno. Todo ese conocimiento no les va a servir absolutamente nada para su vida eterna realmente, porque no sirve, punto. Dios dice que no sirve. Por eso él dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? O el docto, ¿no? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Porque básicamente lo que está diciendo es que la gente que se cree más inteligente es la más peleonera, la que más disputa, la que más argumenta, la que más genera argumentaciones y políticas y filosofías y propuestas. Y dice el Señor: ¿dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? ¿Cómo es la sabiduría de este mundo, mi querido creyente? Usted que está ahí escuchándome, la sabiduría de este mundo simplemente es loca. No es una sabiduría cuerda, no es la sabiduría que viene de Dios. Por eso a veces vemos gente que es más sencilla, pero como tiene a Cristo, tiene la salvación, tiene la palabra de Dios, es mucho más sabia que aquel docto que menosprecia a su prójimo, que aquel docto que con su ciencia genera armas químicas destructivas, que con su sabiduría simplemente hace alarde de su ego, de su orgullo, y uno compara con esta personita que de pronto no tiene mucho estudio y realmente es más sabia esa persona. Qué importante, pero la Biblia nos dice ahí en el mismo versículo 24: más para los llamados, así judíos como griegos. Y mire esta frase: Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Usted y yo como creyentes no solo tenemos la mente de Cristo, tenemos a Cristo, y Cristo es la sabiduría de Dios. Cristo es lo más sabio que se puede obtener. Así que el creyente verdadero de fe tiene la sabiduría de Dios. Por eso dice: pues mirad, hermanos, versículo 26, vuestra vocación, sentido de vida, proyecto de vida, que no sois muchos sabios según la carne. Quiere decir, no tenemos mucha carrera, ni títulos, ni sois muchos poderosos, quiere decir, no tenemos muchos recursos o mucho dinero económico en nuestra mano, ni muchos nobles, quiere decir, no tenemos muchos títulos o reconocimientos humanos, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, que a fin de que nadie se jacte
en su presencia. Finaliza este texto diciendo en el versículo 31 que el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Por qué entender entonces que nosotros somos más sabios que cualquier universitario que tira piedra, ¿no? Eso es importante entenderlo como creyentes. Mire lo que dice Santiago 3, 13 al 18. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros, que es muy inteligente demasiado? Pues muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Nosotros los creyentes, que somos sabios, ¿qué debemos hacer? Mostrar con nuestra conducta y con nuestra mansedumbre, nuestra capacidad de sujetarnos. Alguien manso es alguien que se deja llevar, que se deja guiar, que se deja enseñar. Alguien manso es alguien que es dócil en su hogar, en su casa, con sus papás. Pero ¿cómo pensamos que este tipo de muchachos que no se sujetan ni siquiera a sus padres pretendan sujetarse a los gobernantes? Pues ¿por qué salen a bolear piedra? ¿Por qué salen a dañar los bienes públicos? ¿Por qué salen a gritar arengas groseras los inteligentes del planeta? Pues simplemente porque dice la Escritura que esa sabiduría no es la de Dios. Versículo 14 dice: porque si tenéis celos amargos y contención, son contenciosos en su corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. O sea, si usted es creyente y está saliendo a manifestarse de esa manera, usted está mintiendo contra la verdad que conoce. Usted está mintiendo contra la palabra de Dios que ya conoce. Porque dice la Biblia que esta sabiduría, quiere decir, esa sabiduría de títulos, esa sabiduría de universidad, de colegio, no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Más claro no se puede. Realmente, ¿quiénes son los que más se han levantado contra Cristo, contra la iglesia? Pues los sabios de este mundo, los filósofos, los científicos que niegan la existencia de Dios, que a pesar de ver la grandeza de Dios en su creación, en su naturaleza, en su espacio, en el cosmos en absoluto, de mirar la grandeza, la perfección, de mirar sus medidas astronómicas perfectas, niegan que exista un Dios. Esa sabiduría definitivamente es terrenal, animal y diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación, quiere decir problemas de orden social y toda obra perversa. Y entonces simplemente a través de ese tipo de marchas, finalmente lo que están buscando, pues son obras perversas. Quiere decir que a través de esas presiones de marchas, de cantidades de gente, los gobiernos firmen leyes que les aprueben hacer todo lo que quieren hacer, sea en sus áreas sexuales, sea en sus áreas económicas, en sus vidas, que les dejen hacer lo que se les venga en gana. Pero la sabiduría que es de lo alto, quiere decir que viene de Dios, que es la que nosotros los creyentes poseemos, es primeramente pura, es pacífica, es amable, es benigna, o sea, es buena, sirve para todo, es llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, quiere decir, no está buscando con una cosa, otra, no está aparentando. Dice finalmente: y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Así que la verdadera paz no está en la firma de un tratado con un grupo X, Y, que se ha dedicado a matar gente porque sí, o simplemente para ocultar el narcotráfico y el tipo de cosas que hacen, sino que el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Quiere decir, nosotros no estamos reclamando paz, nosotros estamos haciendo paz, pero lo estamos haciendo a través de la sabiduría de Dios, con mansedumbre, a través de la sabiduría de Dios, con una buena conducta, a través de la sabiduría de Dios, con una forma de pensar pura, con una forma de pensar pacífica, con una forma de pensar amable, benigna, misericordiosa, de buenos frutos. Eso es lo que Dios dice de nosotros. Ya tenemos una pensión segura, porque también vemos dentro de las marchas la gente saliendo a reclamar o a pedir por una economía segura para su vejez, ¿no? Eso es lo que el mundo busca a través de la pensión, básicamente. ¿Qué dice la Biblia de nosotros los creyentes? Efesios 1:11 al 14 dice que en Cristo ya tuvimos, o tenemos, también puede decirse, herencia asegurada, pero no en esta tierra. Ese es el detalle. En esta tierra
nuestra herencia, parte de lo que tenemos allí, de creer en Dios, de confiar en Dios, de depender que Dios es más que cualquier político, prestamista o banco que nos pudiera dar el dinero, ¿no? Y creo que de alguna manera ese pensamiento de pensión que muchos pues poseen para nosotros como creyentes no debiera estar. Hay un relato en la escritura que nos dice de alguien que pretendió guardar su pensión, ¿no? Mantener una pensión firme para su vejez, ¿no? Lucas 12, 16 al 20 nos cuenta de un hombre que dice que su heredad pues había producido mucho y él pensaba para sí, bueno, ¿yo qué voy a hacer? Porque no tengo donde guardar mis frutos o mi pensión, mi mesada, ya tengo suficiente dinero para mi vejez. Y entonces dijo, bueno, voy a derribar mis graneros, los voy a edificar mayores y voy a guardar allí todos mis frutos, mis bienes, y voy a decir a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos días. O sea, eso mi pensión ya está segura, con eso ya no voy a volver a aguantar hambre, nunca jamás. Repósate, come y bebe, y creo que es un buen pensamiento de pensionado, ¿no? Comer y beber e ir al médico, es lo que básicamente todo pensionado piensa con su vejez. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que tú has provisto, ¿de quién va a ser? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Qué tremendo eso, porque cuando uno mira a la gente que tiene pensamiento de pensionado, básicamente está pensando en no tengo que trabajar más, simplemente lo que ya tengo almacenado me va a servir para el resto de mi vida, para comer, para beber, para disfrutar, para regocijarme, para ir a fiestas, para ir a compartir con los amigos borrachos de la tienda todos los días algo de la plata que me gano, y ya, eso es toda su vida. Y a veces son la gente que menos da, son la gente que menos comparte, son la gente que menos participa con su familia. A veces ese cuadro de esas cantinas llenas de abuelos, todos borrachos y contando sus historias de cuando trabajaban en su empresa, y finalmente nos damos cuenta que son gente solitaria, que son gente que reniegan cuando sus hijos le piden algún peso para un cuaderno, para un lápiz. Es triste. Y nosotros los creyentes, ¿qué? ¿Estamos yendo a pelear por cuál pensión de quién? Nosotros los creyentes vivimos el día a día. Pablo, el apóstol, nos dice algo importante, dice, porque cada día muero. Que nosotros los creyentes somos como ovejas de matadero, cada día nos contamos como una oveja de matadero. Quiere decir, nuestra vida, nuestra existencia, pareciera simplemente ser el hoy, no el mañana. Sí, claro, ponemos metas, tenemos anhelos, sueños para el futuro, pero somos realistas de que nuestra vida simplemente nos pertenece hoy. La Biblia dice, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Si oyereis hoy su voz, hoy es el día para oír a Dios. Hoy es el día, porque nuestro Señor, nuestro amado, no vive en el tiempo como nosotros. Y nosotros como tal debemos aprender a vivir fuera del sistema del tiempo. Así que yo no digo, ay, no tengo 100 millones de pesos guardados para 50 años de vida. Decir eso solo significa que no conozco a Dios, que no tengo fe. Porque Pablo dice, si Dios quiere, mañana iré, mañana haré. Eso es importante que lo entendamos como creyentes. Ya tenemos también un gobierno incluyente. De hecho, Santiago simplemente nos dice porque no debemos nosotros hacer acepción de personas. Y eso significa que todas las personas, para nosotros los creyentes, son importantes. Así que más allá de ir a reclamar que el gobierno acepte las negritudes o acepte a las mujeres o acepte allí a los veganos o acepte allí a los LGTBI o acepte allí al grupo indígena XY, lo que debemos entender es que nosotros como creyentes estamos llamados a amarlos a todos, a orar por todos, a bendecirlos a todos, a hacer obra social que ayude a ese tipo de personas. De hecho, que la Biblia dice allí en Santiago 1, versículo 4, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Versículo 5, hermanos míos, amados, oíd, pongan cuidado, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. ¡Wow! ¡Qué palabra! Los pobres de este mundo han sido elegidos por Dios para heredar el reino que Dios ha
prometido. Así que a veces nosotros venimos y le damos al pobre y le quitamos su pobreza y el pobre deja de mirar a Dios y entonces va a ir al infierno. Va a vivir chévere aquí 15, 20 años con lo que yo le di, pero va a vivir atormentado una eternidad sin Dios. Pero muchos de esos pobres, que son pobres y que conocen a Dios, en medio de su pobreza, en medio de su escasez, aprendieron a confiar en Dios, aprendieron a creer en Dios por su sanidad, por su liberación, por su provisión, etcétera, heredan la fe. Así que esa utopía de querer que no haya pobres en el mundo, eso es una utopía humana, no es un propósito, no es un plan de Dios. Dios dice que aquellos pobres, Dios los eligió para que sean ricos en fe y para que hereden el reino de Dios. Qué importante que nosotros entendamos como creyentes esa posición, que tampoco ni siquiera nosotros los creyentes estamos llamados a darle de comer a todo el mundo, ni los creyentes estamos llamados a solucionar los problemas económicos de nuestras naciones, ni nada por el estilo. No que no lo hagamos, no que no hagamos obra social. Hay un contexto para eso que debe ser entendido claramente, pero a veces simplemente apoyamos a quien no debemos apoyar. Y pensaba yo precisamente en nuestra cultura. Muchos de esos grupos indígenas que hoy se tildan de ser pobres, cuando uno va a la raíz como misionero que viaja y comparte con ese tipo de personas, ¿qué se da cuenta? Que muchos de ellos son pobres porque quieren. Usted ve a aquellos hombres de familia en las cantinas tomando, mientras las esposas van y lavan ropas para traer la comida, para pagar los servicios y para mantener a los niños. No se construyen escuelas porque a los hombres no les interesa que sus hijos estudien, sino tenerlos como obreros para producir plata, para traer, para dar para las cantinas. Y realmente uno se da cuenta que ni siquiera tiene que ver con la política nacional, ni siquiera tiene que ver con leyes mal dirigidas, tiene que ver con la familia, desde la raíz de la misma familia. Estos hombres llegan borrachos, golpean a sus esposas, abusan a sus hijas, a sus hijos, los ponen a trabajar desde muy pequeños, les impiden estudiar. Cuando el gobierno intenta construir escuelas en esos sectores, lo prohíben, además de que muchos de estos grupos, no todos, pero sí gran mayoría, se han dedicado a servir a los grupos al margen de la ley para recolectar coca, para cultivar coca, etcétera, y nos damos cuenta simplemente que la pobreza es el resultado de las malas decisiones que se están tomando en esos mismos lugares. En la ciudad no nos damos cuenta de eso, y entonces cuando vienen estas marchas y vienen estas cosas, entonces ahí sí vayan y traigan la gente andrajosa, la gente mal vestidita, traigan al que tenga más cara de hambre para producir compasión y para poder hacer más presión sobre los gobiernos. Y simplemente se está actuando, como leíamos hace un momento, con hipocresía. Realmente es un acto hipócrita. Se le da un mercado a una persona de estas y un mercado no le dura más de una semana, y si se le da algo de dinero, yo mismo llegué a estar frente a una persona que tenía 4 hijos, cada niño es de un papá diferente, y le pregunté, bueno, ¿y usted por qué tiene todos estos hijos? Digo, no, es que por cada niño me dan 90,000 mensuales. Así que ella ya tenía su pensión asegurada teniendo hijos, así que estaba buscando otro para tener 5, pues para que se le aumentara su cuota de mantenimiento, y con eso vivía ella supuestamente, más lo que le daban del seguro, del Silven, etcétera, de otro tipo de cosas, apoyos del gobierno. Así que muchas veces es gente perezosa, es gente que no quiere trabajar, es gente que simplemente ha estado al margen de la ley, también apoyando grupos que están al margen de la ley, y que han vendido sus tierras y que han cultivado lo que Dios ha prohibido, que daña al hombre, y en vez de cultivar papa, yuca, comida, pues cultivan estupefacientes básicamente. Nosotros como creyentes tenemos un rey influyente. Nos interesa cada persona, nos interesa su necesidad, sus luchas, poder ayudar, poder asesorar, aconsejar, llevar al evangelio y también dar propuestas de salida, de solución a las diferentes problemáticas de cada tipo de cultura, de área en la que la gente necesite. Eso es importante que lo entendamos como creyentes, porque salimos a marchar y muchas veces no tenemos ni siquiera la conciencia de lo que realmente estamos haciendo, y vuelvo y digo, estamos delinquiendo contra la verdad.
Ahora, ¿cuál es el papel del cristiano ante el gobierno? Tito 3, 1 al 11 nos dice que Pablo le dice a Tito que nos recuerde a nosotros los creyentes que nos sujetemos a los gobernantes y a las autoridades, que los obedezcamos, que estemos dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamemos. O sea, no tenemos por qué estar hablando mal del político aquel ni del político aquel de ninguna manera, que no seamos pendencieros, quiere decir, no tenemos por qué ir a echar cacerolazo, ni tenemos por qué estar armando pancartas, sino que seamos amables y mostremos toda mansedumbre, nos dejemos llevar, no que nos anulemos como personas o anulemos nuestros pensamientos. Es que nuestro reino no es de este mundo, punto. Eso tiene que ser claro para el creyente. Que seamos amables y seamos mansos para con todos los hombres. Quiere decir, no tenemos por qué mezclarnos en discusiones políticas con otro para tratar de argumentar si este político es mejor que el otro. No, de ninguna manera es nuestra responsabilidad como creyentes, sino simplemente mansedumbre. Porque nosotros, en otro tiempo, éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, de deleites, vivíamos en malicia, en envidia, nos aborrecíamos los unos a los otros, actuábamos sin pensar, nos metíamos en ese tipo de peleas, de luchas sin sentido. Pero dice que cuando se manifestó la bondad de Dios, para nosotros los creyentes que hemos aceptado esto, y el amor de Dios y su salvación, entonces Él nos salvó, pero no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Quiere decir, no somos más justos que ninguno. Simplemente Cristo es el único justo y nos hizo justos por su gracia, por su amor, por su misericordia. Dice, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu. En el versículo 8 de este mismo texto de Tito, capítulo 3, dice, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, y esa es la razón que me llevó a mí a compartir este tema, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Y estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evitemos las cuestiones necias. ¿Qué hace un creyente yendo allá a que le rompan la cabeza con una piedra, yendo a gastar su garganta gritando contra un gobierno en vez de estar usando esa misma fuerza para alabar a Dios en su congregación con manos alzadas y con ese mismo fervor alabar y exaltar a Dios? Ese es el punto que surge como una pregunta para meditar, ¿cierto? Así que dice que al hombre que cause divisiones después de una y otra, pues deséchalo porque se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Quiere decir, hay gente que esto que yo estoy compartiendo no le va a servir, no le va a gustar, no le va a interesar. Pues la Biblia dice simplemente que esa persona ya está condenada por su propio juicio. ¿Qué significa? Que ella cree que está mejor que los demás, que su posición política es más importante que su posición espiritual, y entonces va a adoptar más por su posición política y pues va a insistir por ahí. Pues la Biblia dice simplemente que esa persona se pervirtió y esa persona se está condenando por su propio juicio, porque cuando ella se para a decir quiten ese presidente de allí, o ella se para a decir cambien estas leyes allí, lo que está dando a indicar es que ella sí puede hacer las cosas mejor, que ella sí es más sabio que el otro, que ella sí es más inteligente que el otro, que ella sí tiene la solución que el otro no tiene. Y pues ya yo lo veo. Yo veo a algunos de estos muchachos pararse allí y ponerse en esos zapatos de cada gobernante, a ver qué haría realmente, cómo funcionaría, si sí lograría dar pie con bola, como decimos aquí en Colombia. Por eso creo que como creyentes tomamos más bien una posición radical hacia Cristo. Nuestra única radicalidad debe ser hacia la palabra de Dios, punto. Primera de Timoteo 2, 1 al 8 nos dice que Pablo le habla a Timoteo de nuevo y dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, por los gobernantes, para que como creyentes vivamos quieta y reposadamente. Quiere decir, si no los tocamos allá, ellos no tienen por qué tocarnos a nosotros, y entonces ¿cómo vamos a vivir los creyentes? Tranquilos, porque si uno no se mete donde no lo han llamado, pues está en paz. Pero si uno se va a meter en pelea ajena, pues uno es el que va a terminar mal. Dice que en toda piedad y honestidad, quiere decir, le damos
preeminencia a nuestra vida de fe, y entonces nuestra verdadera tarea no es ir a exhibir nuestras pancartas, romper vidrios, ni tocar pitos, ni echar cacerola, hacer bulla y estorbar la movilidad, sino que nuestra verdadera tarea es la piedad, quiere decir la oración, rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias, quiere decir estoy agradecido. Entonces, ¿cómo un creyente muestra que está agradecido con el gobernante de turno? Oiga, no botando la basura al piso, no pasándose los semáforos en rojo, cuidando su ciudad, no dejando que el perro haga sus necesidades frente a la casa del vecino y dejándolo como si nada. No, nosotros los creyentes actuamos no solo piadosamente, sino, dice la Biblia, honestamente. No estamos haciendo la trampa, no estamos buscando al que nos haga el chanchullo, al que nos adelante la fila. No. Los creyentes vivimos por encima del nivel de los demás. Porque, ¿qué hace una persona injusta? Aquella que se cuela en el medio de transporte, que no paga su pasaje, manifestando. ¿Con qué autoridad moral se manifiesta una persona de esas contra un gobierno? Nosotros los creyentes, por eso debemos vivir mucho mejor que ellos. Dice que oremos por ellos, para que vivamos quieta y reposadamente, porque esto es bueno y es agradable delante de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Nosotros debemos pensar que muchas de esas personas que están gobernando nuestro país, Dios quiere salvarlos y llevarlos también a la vida eterna. Así que como creyentes, si damos ejemplo, estamos pensando realmente en la salvación de nuestro presidente, de nuestro Congreso, de nuestros ministros, de nuestros soldados, de nuestros policías, de nuestros médicos, de nuestros ingenieros, profesores, directores de colegio, de orquestas. Estamos pensando en su salvación realmente. Dios quiere eso. Por eso sí, nosotros estamos pensando en la salvación de nuestra economía, estamos pensando en la salvación de nuestra salud, salvación humana, de nuestros problemas humanos, pues vamos a perder de vista la salvación eterna. Y entonces nos vamos a dedicar a comernos la comida que el gobierno nos da, a ir al médico que el gobierno nos autoriza, a recibir la pensión que nos da el seguro, y nos vamos a olvidar de ir a la calle, más bien a predicar el evangelio a los perdidos. Así que vamos a llegar gorditos al cielo, pero muchas almas no van a entrar de nuestra mano si seguimos en esa mala actitud. Por eso la Biblia termina allí en 1 de Timoteo 2, versículo 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Qué tremendo pensar que en medio de estas manifestaciones que se han presentado en nuestro país, en Colombia, muchos pastores se han enojado con otros, hermanos de iglesia se han enojado. Llegué al punto de encontrar el caso de un grupo de jóvenes en una iglesia que le dijeron a su pastor: si usted no está de acuerdo con nosotros, nos vamos de la iglesia. Así que terminaron yéndose también de la iglesia, simplemente porque el pastor estaba apoyando lo que la palabra de Dios dice y no apoyando un sistema diabólico como el comunismo. Nos damos cuenta que definitivamente la gente no tiene su mirada puesta en Cristo. Muchos creyentes tienen su mirada puesta en el hombre, y la Biblia dice que vana es la ayuda del hombre. ¿Qué sucede si buscamos lo que ya tenemos? Hay una pregunta maternal. Yo me acuerdo, en mi casa mi mamá decía: no se busque lo que no se le ha perdido. Básicamente esa frase era una advertencia para no meterme en problemas. Y creo que de alguna manera los creyentes, muchos de nosotros, nos estamos metiendo en problemas porque estamos buscando lo que no se nos ha perdido, sino que ya tenemos. Así que hay un ejemplo en la Biblia muy sencillo, en 1 Samuel 8, del 1 al 22, no se los leo, simplemente les relato. Los hijos de Samuel, que fue uno de los mejores jueces de Israel, eran impíos y estaban gobernando como jueces porque Samuel los colocó en ese lugar. Y la gente dijo: no, nosotros no queremos esos impíos gobernando, no queremos esos malos gobernantes, queremos que nos pongan rey y queremos ser como las otras naciones, ser iguales a los demás. Y en ese afán entonces simplemente piden rey, y pues Samuel ora al Señor, y el Señor le dice: claro, con mucho gusto, déles lo que ellos pidan, pero eso sí, díganles lo que ese rey les va a hacer. Y todos conocemos la historia
de cómo ese rey les iba a utilizar, quitar sus tierras, a diezmar sus alimentos, a diezmar su tiempo, su trabajo, y realmente dice la escritura, y muy triste en ese texto, que no quisieron oír la voz de Samuel. Hoy simplemente le hago a cada persona que oiga este audio una acotación personal. Espero que usted oiga. Espero que usted se dé cuenta que como creyentes estamos llamados a hacer algo mucho más que ir a protestar. Estamos llamados a doblar nuestras rodillas, a entrar en intimidad con Dios, a ponernos primero en orden nosotros mismos, nuestra propia vida, nuestra propia casa. A veces ni siquiera cuidamos de nuestros hijos aquí en nuestra casa, nosotros mismos los maleducamos y luego los sacamos a una sociedad para que se comporten como animales allí, y eso ya está mal, eso ya es de juicio de Dios contra nuestra vida, merecido si Él quisiera, pero Él en su amor, en su misericordia nos da opciones para reparar, para solucionar las cosas realmente. Y si buscamos más bien el gobierno de Cristo, porque como creyentes realmente debemos dejarnos gobernar por Él. Hechos 1, 6 al 8 nos dice que los discípulos le dicen al Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Todos hemos estudiado ese texto y sabemos que ellos estaban pensando en una restauración política, social y económica, como hoy se busca de alguna manera. Pero Jesús estaba pensando en algo mucho más, estaba pensando en una restauración espiritual, así que Él les dice, no, a ustedes no les toca saber el tiempo, cuándo va a suceder esta restauración política, social, económica, pero ustedes necesitan saber algo, que ustedes van como creyentes a recibir poder, porque el Espíritu Santo va a venir sobre ustedes y ustedes van a testificar de mí en Jerusalén y en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué significa eso? Que realmente la restauración de nuestra sociedad parte del avivamiento de la iglesia. Realmente nuestro trabajo no es salir a marchar, a golpear puertas, a pegar pasquines, a rayar paredes, a poner versículos en las piedras. Nuestro verdadero trabajo es entrar en la intimidad con Dios, pero cuando salgamos, salir a testificar de ese Dios que conocemos, y cuando lo hagamos, va a haber avivamiento, y cuando haya avivamiento, entonces ya no va a haber solo restauración, va a haber una reforma espiritual, y necesitamos que esa reforma suceda como iglesia. Así que Cristo no está pensando tanto en que salgamos a renegar contra el gobierno. De hecho, Él mismo se sujetó contra el gobierno. Todos conocemos la historia de aquel momento en que Jesús llega a una ciudad y le cobran el impuesto. Él dice, pero si este impuesto no tienen por qué cobrárselo a los hijos, este impuesto se les cobra a los extranjeros. Pero, pues sin embargo, le dice a Pedro, Pedro, ve y saca la moneda de un pez y paga el impuesto tuyo y mío. Él no se puso a renegar, él expuso su punto. Claro, era injusto lo que le estaban cobrando, pero aún siendo injusto, Jesús pagó ese impuesto injusto. Y creo que a muchos creyentes, la Biblia nos dice que no pagan sus impuestos, lo que deben. ¿Cuál es la experiencia de un verdadero creyente frente a la crisis? Porque digamos, listo, la gente está saliendo a renegar porque dice, no, es que hay crisis. Pero, ¿cuál es la reacción del creyente frente a esa crisis? Hebreos 10, 32 al 39 nos dice que recordemos esos días pasados, después de haber sido iluminados, recién nos convertimos, no teníamos crisis de nada, creíamos todo, creíamos que Dios llegaba a hacer todo lo que nosotros necesitáramos. Inclusive dice en el versículo 34, porque de los presos también ustedes se compadecieron y el despojo de sus bienes sufrieron con gozo, sabiendo que tenían una mejor y perdurable herencia en los cielos. Quiere decir, ellos no se apegaron a los muebles que tenían acá porque estaban pensando que en el cielo tienen mejores muebles que acá. En el cielo vestido que acá, mejor comida que acá, mejor paz que acá. Así que lo que les quiten aquí realmente no es comparable con lo que tienen allá. Y creo que como creyentes esa debe ser nuestra mentalidad, y por eso la Biblia dice que no perdamos nuestra confianza, que tiene un grande galardón. Finalmente ahí en ese texto termina diciendo, más el justo por fe vivirá. Y eso es importante pensarlo como creyentes, si estamos viviendo por fe o simplemente estamos diciendo que vivimos por fe y saliendo a pedirle al hombre, saliendo a buscar la ayuda del hombre. Quiero simplemente regalarle a cada oyente Salmo 118, es el salmo central de toda la Biblia,
Y el versículo central de toda la Biblia es el versículo 8. Dice lo siguiente: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Definitivamente nuestra confianza como creyentes no está puesta en el gobierno, ni en un partido democrático, ni socialista, ni comunista, ni progresista, ni de derecha, ni de izquierda, ni del centro. Nuestra confianza no está en un hombre. Nuestra confianza como creyentes debe estar siempre puesta en el Dios único y verdadero, en Jesucristo nuestro Señor. Nuestra confianza debe estar puesta siempre en Él. Y ese mismo salmo termina diciendo allí en el versículo 25: oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Dios, cuando nosotros nos sujetamos a Él, cuando Él es el centro de nuestra vida, cuando nuestra confianza está puesta en Él, Él nos prospera. Y entonces dice: bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Qué interesante versículo. Nos está diciendo simplemente que como creyentes nosotros no estamos llamados a buscar la bendición en el mundo. No, nosotros estamos llamados a bendecir a este mundo desde la casa de Jehová, desde donde nos reunimos, desde donde nos unimos con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros pastores, con nuestras congregaciones, a orar y a bendecir este mundo y a pedir primeramente por su salvación, por la salvación de su alma, y pedir que este mundo pueda mirar a Dios y que cada circunstancia difícil que cada persona está viviendo, Dios la pueda utilizar para traer al hombre hacia sí, para traer al hombre hacia el arrepentimiento, hacia la conciencia de que hay algo mucho más que este mundo, la vida eterna. Así que concluyo diciéndole a cada uno de ustedes, si está buscando lo que ya tiene, si lo está haciendo, entonces usted es un incrédulo, usted no es un creyente, y está ofendiendo a Dios, y está menospreciando la obra de Cristo en la cruz, porque significa que usted no confía que Cristo murió para darle a usted sanidad y para llevar su pobreza en su corona de espinas, sino que usted simplemente cree que tiene que ir a buscar el dinero marchando, tiene que ir a buscar el dinero en sus propias fuerzas. Qué triste ver a creyentes hoy sublevándose contra el gobierno, en contra de lo que dice Romanos capítulo 13, donde finalmente el Señor nos dice que nos sujetemos a los gobernantes, obedezcamos, que paguemos los impuestos, que no nos quejemos, que no murmuremos, dice Romanos 13, contra los gobiernos, y que paguemos al que debemos, al que tributo, y al que impuesto, y al que honra. Nosotros no debemos ser deudores, porque Dios nos cobra. Si nosotros debemos honra a nuestros gobernantes, Dios nos va a cobrar. Si debemos impuestos, Dios nos va a cobrar por nuestra desobediencia. Más bien nosotros debemos ser promotores de la obediencia, promotores del agradecimiento, promotores de una actitud que alabe el nombre de Cristo Jesús. Hoy le bendigo en el nombre de Jesús. Espero que pueda reflexionar sobre esto que comparto. Dios le bendiga.